Fenomenal. Pues nada, básicamente, como os comentaba, el objetivo de hoy, aprender aprender algo más sobre programar situaciones de aprendizaje según la LOMLOE. Antes de empezar en la sesión como tal, sí que quería presentarme, dar una pequeña introducción de quién soy yo, porque estoy aquí contándoos esto. Mi nombre es Ernesto Buñuel, yo por estudios soy ingeniero del diseño industrial, graduado en la Universidad de Eindhoven. Entonces, muchos preguntaréis qué hago aquí hablando de educación. Y eso es porque, bueno, hace 3 años fundé Synergic. Synergic es básicamente una empresa de tecnologías educativas con el objetivo de, bueno, ayudar a docentes a ahorrar tiempo en el trabajo evaluativo y además a dinamizar la clase con mecánicas, pues, jugables de en torno a videojuegos y todo esto. Soy entusiasta de la gamificación, de los videojuegos. Si alguno habéis venido por el canto de Clara, pues ya lo conocéis muy bien. Y además, bueno, tenemos la suerte de estar aquí en Lanzadera, que es una incubadora de proyectos, y formar parte de una serie de asociaciones que nos dan apoyo. Básicamente, toda la información que he recopilado para este webinar es la información de todos estos años trabajando junto con docentes y sobre todo de entender muy bien la ley, ¿no? Nosotros, por la cuenta que nos trae a la hora de producir la tecnología que hemos estado creando, hemos tenido que entender muy bien cómo funciona el LOMLOE, en parte gracias a el apoyo de docentes que algunos pues estaréis por aquí. Y básicamente yo tengo ahí en un cajón la ley toda subrayada con un montón de notas, así que lo que vengo es a resumiros lo que yo creo que son las partes más importantes a la hora de programar estas situaciones de aprendizaje, ¿vale? Entonces, antes de entrar directamente al lío, sí que quería daros un par de recomendaciones de material que creo que es muy potente y que por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entender esto mejor. Uno es este libro, se llama Situaciones de aprendizaje en educación primaria. Es de la editorial Educa y aquí tenéis un poco la información. Os voy a mandar el link al libro por si queréis echarle un vistazo. Es un libro que la verdad que está bastante bien, ¿no? Sobre todo si sois docentes de primaria. Sirve en general también para secundaria y FP, pero lo cierto es que al final los 2 primeros capítulos explican un poco cómo crear una situación de aprendizaje y cómo definirla y luego el resto son ejemplos de situaciones de aprendizaje. Entonces, si enseñáis en primaria está muy bien porque los ejemplos los podéis aplicar a vuestro aula. Si no estáis en primaria, pues al final lo más útil realmente son los primeros capítulos. Entonces, bueno, para aquellos que no estéis en primaria y que esto no os encaje tanto, sí que también os quería recomendar en el blog de Synergic, que si no lo digo mi compañero Jacobo me echa la bronca, tenemos un artículo que he escrito yo sobre cómo diseñar la programación didáctica según la LOMLOE, ¿vale? Aquí básicamente explicamos en texto, en resumido, lo que voy a contar hoy en una versión mucho más cortita. Entonces, bueno, si necesitáis material de apoyo de lo que estoy hablando hoy, si queréis tenerlo por escrito, pues la verdad que es bastante cortito, se lee en 5 minutos y ahí tenéis toda la información que os voy a contar, ¿vale? Aprovecho también y os lo mando por el chat. Y ahí tenéis ambos recursos. Lo primero y por lo que quería empezar a la hora de la programación es, no se puede programar en la LOMLOE sin entender el espíritu de la ley, ¿no? Cómo funciona la LOMLOE, cuáles son sus objetivos y es que están muy unidos, íntimamente unidos a la forma que vamos a tener de programar en el aula, ¿no? La LOMLOE, en mi opinión, es una ley educativa bastante rompedora, sobre todo porque tiene un foco muy la personalización del aprendizaje, algo que han intentado hacer otras leyes educativas en el pasado, pero en la LOMLOE se le pone muchísimo foco, ¿no? O sea, el tema de las competencias y la evaluación por competencias ya estaba en la propia LOMCE, pero en la LOMLOE se le da mucho más protagonismo, ¿no? Y para hacer esta personalización del aprendizaje, básicamente se trabaja el perfil de salida que veis ahí a la izquierda y una parte muy importante es el uso de metodologías activas en el aula, ¿no? O sea, intentamos entender cómo aprende cada alumno, adaptarnos a ellos y no tirar simplemente de la metodología más tradicional de, oye, clase magistral o simplemente una clase más normal, sino que intentamos meter más metodologías por proyectos, maneras de que el alumno al final sea el protagonista del aula, ¿no? Para hacer todo esto vamos a tener que ir movilizando unos saberes básicos, que al final es el contenido que se trabaja, y un poco el núcleo de todo esto son las situaciones de aprendizaje, que es donde vamos a entrar sobre todo hoy.
Básicamente, la LOMLOE tiene por objetivo esto, el perfil de salida, ¿no? Definir el perfil de salida del alumno, que son las competencias clave que os muestro aquí. El perfil de salida es el objetivo, pero no es desde donde vamos a comenzar, sino que es un poco a lo que llegamos. Para llegar a este perfil de salida nos viene definido por una serie de competencias específicas que a su vez se definen por los criterios de evaluación y esos criterios salen de las situaciones de aprendizaje. Entonces, las situaciones de aprendizaje, que es lo que sobre todo vamos a tocar hoy, es la base sobre la que vamos a construir todos estos bloques y que es totalmente necesaria para sacar ese perfil de salida que al final es el objetivo que tenemos a nivel de ley, ¿no? Y para entender un poco cómo se programa en la LOMLOE versus la programación tradicional, pues una programación más tradicional simplemente teníamos unos contenidos curriculares, ¿no? Le asociamos unos criterios, los ponemos a lo largo del tiempo y así los vamos evaluando, ¿no? Es este modelo de aquí a la izquierda que, como veis, es bastante más sencillito, ¿no? La LOMLOE sí que nos trae bastante complejidad porque, bueno, siendo una ley pues en ese sentido más rompedora, también es más exigente con el trabajo docente, que es un poco el problema a la hora de implementarla. Y es que para llegar a este perfil de salida, pues bueno, tenemos que pasar por las competencias globales, las específicas, los criterios y, como decía, toda esa base que son las situaciones de aprendizaje. Entonces, no vamos a programar por contenidos, vamos a programar por situaciones. Y esas situaciones van a estar compuestas de los saberes básicos, que al final es lo que tradicionalmente llamamos el contenido curricular, ¿no? Básicamente lo que queremos enseñar como tal, como puede ser las sumas, las restas del siglo XIX, lo que sea que estemos enseñando en nuestro aula, ¿vale? Entonces, por entrar al núcleo del tema, las situaciones de aprendizaje, cómo son, cómo funcionan, etcétera. Os he decidido pues, poner un ejemplo de una situación de aprendizaje para explicarlo, porque creo que contextualizándolo así pues, ayuda bastante. Una situación de aprendizaje, básicamente, lo que es una situación donde los alumnos van a tratar de aprender, ¿no? Como dice el propio nombre. La diferencia del contenido tradicional es que si en un contenido tradicional nosotros estamos explicando las sumas y las restas o las multiplicaciones o, en este caso, los números romanos, pues simplemente el foco estaría en eso, en los contenidos como tal, ¿no? A los alumnos les explicamos cómo funcionan estos contenidos y ellos lo van a memorizar, lo van a trabajar y luego lo van a aplicar, ¿no? La diferencia de manera de trabajar con respecto a las situaciones de aprendizaje es que el foco está precisamente en la aplicación de este contenido. Es decir, para nosotros es más importante cómo se aplica el contenido de cara a un alumno, cómo ellos lo interpretan y lo trabajan, más que simplemente el contenido como tal, ¿no? Esa es la diferencia. En leyes anteriores, pues, el contenido curricular era la clave en base a la cual se programaba. Con las situaciones de aprendizaje lo que tenemos que hacer es programar no en base a contenidos, sino en base a estas situaciones. Lo cual causa bastante problema organizativo muchas veces en el claustro, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a, oye, primer trimestre, pues trabajamos en X contenidos, ¿no? Aquí lo que tenemos es una situación en la que decimos que hay una isla en la que encontramos unas ruinas romanas y parece que esconden algún secreto. Pues tenemos que descubrir ese secreto. Entonces, al final, en este caso, el saber básico, que es el leer los números romanos, en lo que se convierte es en algo que tenemos que movilizar y aplicar dentro de este contexto, ¿no? Otro ejemplo, también en el área de matemáticas, ahí perdonadme que se me nota que soy ingeniero, es en un mercado, ¿no? Pues podemos tener, oye, hacemos un mercado en clase, hacemos que tenemos alumnos que son vendedores, alumnos que son compradores y tienen que comprar y vender y hacer ellos las cuentas, ¿no? De todas formas, estamos movilizando los saberes de sumas y de restas, pero en ese contexto de la situación de aprendizaje, ¿vale? Las situaciones de aprendizaje no tienen por qué ser simplemente dentro de un área, de una asignatura. De hecho, es una oportunidad muy chula de trabajar diferentes áreas dentro de nuestro aula, ¿no? Y, por ejemplo, pues aplicar, pues esto de los números romanos, podemos mezclar cosas de historia con cosas de matemáticas, por ejemplo. Y realmente la propia LOMLOE esto lo contempla y lo incentiva, ¿no? Recomienda pues, el trabajo entre diferentes asignaturas a la hora de hacer esto, ¿no? Y también una cosa que se incentiva mucho es lo que os comentaba al principio, las metodologías activas. O sea, el hecho de que cuando estamos trabajando en el aula con este tipo de contenidos, no estemos simplemente, oye, pues enseñándolos, sino que hagamos algún tipo de proyecto para que el alumno de forma activa sea el que vaya descubriendo ese aprendizaje y vaya trabajándolo él.
De esa manera retienen mucho más, ¿no? O sea, si yo soy el que tiene mi puesto de frutas y verduras en el que tengo que hacer las cuentas para mis clientes, pues voy a recordar mucho más y se me va a quedar mucho más cómo trabajar esos conocimientos. Al final, desde donde viene la idea de las situaciones de aprendizaje, ¿no? Sino de movilizar estos contenidos para que de forma activa los vayamos trabajando y la adherencia sea mucho mejor que lo que sería de una manera tradicional con una clase más tradicional, ¿no? Y bueno, básicamente la estructura de estas situaciones de aprendizaje varía un poco en función de la tradicional, ¿no? Dentro de la situación de aprendizaje, como os decía, tenemos los saberes básicos. Los saberes básicos es a lo que todos estamos acostumbrados a trabajar, a los contenidos de clase, ¿no? Una situación de aprendizaje no tiene por qué movilizar solo un saber básico. Pues en el ejemplo que os comentaba antes de los números romanos, podemos estar trabajando los números romanos, pero también temas de, yo qué sé, sumas y restas, temas de otras asignaturas como puede ser el tema de historia. De hecho, se recomienda que se movilicen pues por lo menos 2, 3 saberes básicos por cada una de las situaciones de aprendizaje, ¿vale? Pero esto tenemos que hacerlo también pues con cierto control, ¿no? Porque si somos muy ambiciosos y tratamos de movilizar toda una situación, pues de cara al alumno puede ser algo más caótico, ¿no? Y algo muy importante es que estas situaciones de aprendizaje al final se evalúan mediante unos criterios, ¿no? Aquí entramos en los instrumentos evaluativos y, claro, os podéis imaginar que aquí el examen pues tal vez se nos queda un poquito corto, ¿no? O sea, si simplemente tratamos de hacer ese ejemplo del mercado con las sumas y las restas y después les pasamos un examen de sumas y restas, pues se os puede quedar un poco pobre. Entonces, tenemos que intentar pues utilizar otro tipo de instrumentos evaluativos para medir estas cosas, ¿no? Como puede ser la observación, como puede ser rúbricas, como puede ser listas de cotejo, etcétera, ¿no? Los criterios de evaluación, al final, es una parte esencial y cuando estamos programando una situación de aprendizaje, creo que es muy importante que pensemos sobre todo el contexto, ¿no? O sea, que sea un contexto atractivo para los alumnos, que a ellos les llame la atención, qué saber estamos trabajando y también qué criterios de evaluación vamos a utilizar para medir este desempeño. Porque al final, los criterios va a ser lo que nos va a permitir luego sacar esa información competencial, ¿vale? Ahora entro un poquito más en toda esta parte, pero de momento quedaros con que es una parte esencial. Vale, vamos directamente a ello. Como os comentaba, el objetivo de la ley es definir un perfil de salida, ¿no? Definir, oye, yo como alumno, qué competencias he adquirido, qué competencias son tengo que trabajar, dónde necesito ayuda, ¿no? Ese perfil de salida es al final un objetivo que se consigue al final del ciclo, o sea, no es algo que vayamos a sacar en un día, ni una semana, ni siquiera en un mes, sino que requiere de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se alimenta este perfil de salida? Pues al final viene de esas 8 competencias globales, ¿no? La lingüística, la plurilingüe, la STEM, que son competencias que, como sabéis, no solo se trabajan en una asignatura, sino que tienen que ser transversales al currículo. Es decir, yo no puedo trabajar la competencia lingüística solo desde el área de lengua, también hay que trabajar desde matemáticas, desde cualquiera de las otras asignaturas. Esas competencias globales se alimentan además de las competencias específicas. Y la propia ley nos saca ya estas relaciones. Es decir, cada una de las competencias específicas, si os vais a la ley, luego os voy a poner un ejemplo, ya os dice con qué descriptores operativos de las globales está alineado. De tal manera que si trabajamos las específicas, podemos sacar las globales y podemos sacar el perfil de salida, ¿no? Y las específicas, a su vez, están formadas por criterios de evaluación, ¿no? Y esos criterios de evaluación es lo que os decía, que es muy importante que apliquemos dentro de nuestra situación de aprendizaje, que al final es lo que vamos a trabajar en el día a día de la clase. De la situación de aprendizaje nace todo. Entonces, es muy importante que la definamos y que le asociemos esos criterios porque esto es lo que nos va a dar todo de cara arriba. Pero dicho así, pues puede quedar un poco abstracto, tal vez a alguno os haya generado más dudas de las que os he resuelto. Así que he decidido pues, poneros algún ejemplo más definido para que entendáis cómo se une todo esto en una programación curricular, ¿vale? Y vuelvo al ejemplo de antes. Tenía el ejemplo antes de los números romanos. ¿Cómo vamos a trabajar los números romanos? Bueno, pues lo primero es asociarle unas competencias, unos criterios de evaluación. Entonces, por ejemplo, dentro del área de matemáticas, pues aquí hemos elegido el 4.1, que es modelizar situaciones de la vida cotidiana utilizando principios del pensamiento computacional y elegir actitudes positivas ante retos matemáticos. Vale, pues vamos a medir estos dos criterios porque creemos que los dos criterios se ajustan a lo que estamos haciendo de descubrir estas ruinas, ¿no? Al final, los números romanos es algo que aparece bastante también en nuestra vida cotidiana, ya sean relojes antiguos, ya sean situaciones históricas, pues vamos a elegir este criterio porque parece que nos encaja, ¿no? Entonces, si nos vamos al BOE, de vuelta a la ley,
Lo que vamos a ver es que nos da en el área de matemáticas, en concreto en primaria, pues, oye, una serie de competencias específicas y una serie de criterios, ¿no? En concreto, la competencia específica 4, que es esta que os comentaba de modelizar situaciones de la vida cotidiana, tiene dos criterios, el 4.1 y el 4.2. 4.1 es el que estamos trabajando, de escribir rutinas de actividades sencillas de la vida cotidiana, que se realicen paso a paso. Y luego, además, si subís un poquito en la LOMLOE, aquí no voy a entrar en el documento porque es un poco engorroso, pero un poquito más arriba nos muestra la competencia específica entera, ¿no? Que es esta descripción, que es utilizar el pensamiento computacional, organizar datos, etcétera. Aquí es lo que os comentaba, que si os veis aquí abajo, os sale esta competencia específica, se conecta con esos descriptores del perfil de salida. STEM 1, STEM 2, STEM 3, CD1, CD3, CD5 y CD3. Estos son los descriptores operativos que al final nos van a dar el perfil de salida. Entonces, básicamente, si yo quiero programar esta situación de aprendizaje, si yo quiero trabajar los números romanos mediante esta situación, lo que tengo que hacer es, primero de todo, leerme las competencias de matemáticas, descubrir dentro de las competencias cuáles nos encaja y dentro de estas qué criterios quiero utilizar, ¿no? Y una vez tenga todo esto, ya las competencias globales nos va a venir dadas por el propio documento de la LOMLOE. Al final se alimentan automáticamente. Claro, luego estas competencias globales, pues se trabajan, como os comento, desde todas las áreas, ¿no? Pues aquí en matemáticas estamos trabajando, fíjate, STEM es, bueno, sabéis lo que es, pero la CD es la competencia ciudadana y la C es la competencia emprendedora. Entonces, estamos trabajando, pues, temas de emprendimiento. No, CD es la digital, perdón. Y tema digital desde el área de matemáticas, ¿no? En concreto. Entonces, visto todo esto, vale, ya tengo claro, yo quiero hacer mi situación de aprendizaje de las ruinas romanas, tengo más o menos claro lo que quiero hacer, qué es exactamente lo que tengo que hacer para crear esta situación de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo llevo yo a mi aula? Yo, desde aquí, desde la posición en la que estoy, se me ocurren dos métodos diferentes y al final también, por venir a este webinar y dedicar un rato de 5 a 6, que sé que es una hora dura, os vamos a dar dos regalos de dos maneras de hacer esto y un apoyo para hacer cada una de ellas, ¿vale? El método 1 al final es el método tradicional, digamos, ¿no? En el cual tenemos que definir nuestra situación a mano. ¿Cómo vas a definir esta situación a mano? Pues nosotros tenemos esta serie de pautas que al final también vienen definidas en este libro que os he contado de cómo hacer situación de aprendizaje, que creemos que son los puntos más importantes a la hora de programar esta situación. Primero de todo, define el contexto formal. Esto es muy típico. Oye, pues esto es para quinto de primaria A, que es una clase de 20 alumnos, y oye, pues voy a trabajar estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Después, la justificación. Aquí lo importante es lo que os comentaba, que estas situaciones estén vinculados, pues ya sea con la vida cotidiana del alumno, ya sea con sus intereses, ya sea con un reto que quiere resolver, que al final sea algo que a ellos les pueda llamar la atención y que puedan querer trabajar en clase para, oye, que realmente tenga esa motivación al alumno a la hora de trabajar, ¿no? Después tenemos la concreción curricular, es decir, lo que os he comentado a nivel más, digamos, operativo de gestión. Definir qué saberes básicos vamos a estar trabajando, pues en este caso hemos dicho los números romanos, qué criterios de evaluación y qué competencias. Todo esto, pues, oye, con los saberes y con los criterios ya el resto de información nos viene dada, porque ya sabemos que los criterios salen las competencias específicas y que las competencias específicas no salen las globales. Así que con esa información lo sacamos. Después tenemos los aspectos metodológicos. Esto es también, de nuevo, menciono mucho las metodologías activas, pero es que me parece un área muy, muy importante. Al final, para que esa adherencia aumente, para que el alumno recuerde más, para que lo quiera trabajar de una manera más activa, pues tenemos que intentar mover estas metodologías, ¿no? Entonces, lógicamente, no todas nuestras sesiones de clase van a ser con metodologías activas. Necesitamos también momentos de, oye, una explicación más a nivel magistral, pero sí que, oye, en la medida de lo posible, pues se busca intentar meter pues este tipo, pues es un flipped classroom, un proyecto, etcétera, ¿no? Después, atención a la diversidad, muy, muy importante de la LOMLOE.
tenemos que definir, oye, esa situación de aprendizaje, ¿cómo vamos a hacer que se adapte a todos nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a trabajarla con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Cómo vamos a trabajarla con los alumnos de altas capacidades? Si tenemos alguna dificultad identificada, específica, ¿cómo vamos a apoyar a ese alumno para que realmente esta sesión pues, sea más asequible, para que pueda trabajarle, para que no se quede atrás, ¿no? Esto la LOMLOE pide que sea algo que se hace a la hora de programar, ¿no? Y después, oye, ¿qué recursos, materiales e infraestructuras nos van a hacer falta? Esto ya es a nivel, pues, puramente operativo, ¿no? Pues, oye, para lo del mercado necesitamos un espacio más amplio, necesitamos poner unas mesas con cierta configuración, necesitamos una serie de fichas que sirvan como monedas, etcétera, ¿no? Al final esto es bastante importante, pues, oye, para que cuando llegue el día de la clase lo tengamos todo preparado y podamos empezar a trabajar así. Después, cronograma de trabajo. Oye, distribuir esto en el tiempo. Esta va a ser una situación de aprendizaje que vamos a trabajar solo en la clase de hoy, que se va a trabajar durante una semana, que se va a trabajar esporádicamente. ¿Cómo vamos a hacer todo esto, no? Hay que temporalizarlo todo. Después ya tenemos la parte del diseño de las actividades como tal. Este es el contenido. Esto es donde aquí tenéis que entrar digamos, la parte más completa, definir absolutamente todo lo que vamos a estar trabajando y explicarlo pues, de una manera lo más clara posible para que cuando llegue el día de la clase pues, lo tengamos todo muy bien definido. Y por último, la evaluación formativa, ¿no? Una parte muy importante también de la evaluación en la LOMLOE es que la evaluación no solo nos sirve a nosotros para entender dónde están los alumnos y ayudarles donde le hacen falta, sino que también queremos involucrar a los propios alumnos en el proceso evaluativo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a involucrar a estos alumnos? Pues ya sea con técnicas de coevaluación, ya sea con reflexiones después de la actividad para que ellos mismos piensen sobre cómo lo han trabajado, ya sea reflejándoles cierta información evaluativa para, oye, que ellos mismos se den cuenta de dónde necesitan ayuda y dónde tienen que trabajar un poquito más. Pues también es importante que esta evaluación no se quede puramente para nosotros y para las familias, sino que el propio alumno que tenga un impacto y que le sirva la propia evaluación para mejorar y el próximo día en clase trabajar de una mejor manera, ¿no? Entonces, esta es la manera de hacer una situación de aprendizaje tradicional. Básicamente, tenemos que definir todo esto. El regalo que os vamos a hacer es que a todos los que estáis hoy aquí con nosotros, os vamos a mandar por correo un formato de una situación de aprendizaje para que lo podáis rellenar. Es decir, toda esta información os la daremos con huecos para que vosotros mismos podáis escribir vuestras situaciones de aprendizaje y os pondremos un ejemplo para que veáis, pues, oye, cómo es uno ya rellenado y qué tipo de información tengo que trabajar yo, ¿no? Como os digo, si estáis en primaria, no perdáis la oportunidad de mirar el libro de programación de situación de aprendizaje porque ahí también tiene ejemplos bastante chulos. Pero bueno, nosotros por estar aquí os vamos a dar uno y os vamos a dar una ficha con la que esperamos que tengáis ya una estructura y que no sea tan, oye, tirarte al vacío el tema de programar una situación de aprendizaje. Pero sí que es verdad que esto es algo que requiere de mucho trabajo docente. Al fin y al cabo, esto es algo que tenéis que preparar con tiempo, que tenemos que tener en cuenta eso, todos los recursos, el aula, cuánto tiempo vamos a tardar y esta preparación por vuestra parte, pues no es sostenible tenerla todos los días en clase y eso lo entendemos, ¿no? Entonces, hay otra manera de crear situaciones de aprendizaje totalmente modernas y que saltan al LOMLOE y esa es mediante Utopía, ¿no? Que es básicamente nuestra herramienta. Nosotros en Utopía lo que intentamos es, oye, ayudaros a todo ese trabajo de programación, simplificarlo lo máximo posible, sobre todo, oye, a la hora de esa unión de saberes básicos, criterios de evaluación, competencias específicas y competencias globales, intentar simplificar esto lo máximo posible para que vosotros no tengáis que hacer ese trabajo manualmente, sino que podáis ahorrar gran parte de este trabajo mediante una herramienta digital, mediante la tecnología, que al final la tecnología está para esto, ¿no? Está para ayudarnos, está para darnos más tiempo en centrarnos en lo más importante, lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, que es estar con los alumnos y enseñar, ¿no? Entonces, os voy a enseñar cómo se crea una situación de aprendizaje dentro de Utopía para que veáis cómo es el proceso. Y antes de entrar en Utopía como tal y meterme en cómo funciona, sí que quería hacer ahora una pequeña pausa porque os he introducido muchos conceptos muy rápido, sé que además que hablo rápido, así que quería hacer una pequeña pausa para ver si de momento alguien tiene alguna duda o si de momento, oye, están las cosas claras y continuamos ya con el resto de la explicación. Genial. Alberto, si quieres, abre el micro y cuéntanos. Hola, buenas tardes. A ver,
Yo como profesor de educación física, mis situaciones de aprendizaje son un poco diferentes y el aula entre cuatro paredes, como digo yo, es completamente distinta, ¿no? Total. ¿Esto se puede enfocar afuera? 100%. Sí, sí. O sea, las situaciones de aprendizaje están diseñadas precisamente para utilizarse en todos los contextos, en asignaturas como educación física o como música. De hecho, la implementación de situaciones de aprendizaje creo que es incluso más natural que en las asignaturas, digamos, más tradicionales, ¿no? Al final, dentro del área de educación física viene a ser lo mismo. O sea, lo que tenemos que definir es una serie de, oye, qué actividad queremos hacer, qué criterios de evaluación le vamos a dar y cómo vamos a movilizar esos saberes básicos dentro de la situación de aprendizaje, ¿no? Un ejemplo puede ser, yo qué sé, dentro de enseñar un deporte como puede ser el vóley, ¿no? Pues, oye, vamos a movilizar los saberes de conocimientos de las normas del voleibol, de deportividad, etcétera. Eso está muy bien. Y después, oye, pues vamos a movilizar esto mediante el juego, mediante salir de esas cuatro paredes, salir al espacio de fuera y ellos mismos, mediante el juego, aprender cómo funcionan esas normas. Oye, pues al final yo quiero ganar, ¿no? Quiero conseguir los puntos y ganar a mi rival en el voleibol. Entonces voy a tener que respetar esas normas para poder hacerlo. Así que eso les motiva a los alumnos, claro, a trabajar esas normas, ¿no? Son cosas que vosotros en educación física hacéis de toda la vida. O sea, las metodologías activas en cosas como el deporte llevan existiendo siempre y ocurren de una manera muy, muy natural. Así que se adapta totalmente. Luego, con respecto a Utopía, de cómo lo trabajamos nosotros, claro, nuestra plataforma es una plataforma digital, entonces sí que ahí nos restringe, digamos, a esas cuatro paredes, pero sobre todo se suele trabajar para esa parte, digamos, más teórica que, oye, pues que a los alumnos igual no les llama tanto la atención, trabajarla mediante el juego, que ahora vamos a entrar en todo esto, y también poder movilizarlo desde ahí. Entonces, tanto con el método tradicional, digamos, de gestionar situaciones de aprendizaje como mediante Utopía, pues la educación física es, ya te digo, una de las áreas donde yo creo que todo esto ocurre de una manera más natural y que probablemente ya lo estarías trabajando antes de la LOMLOE. Gracias. Nada, gracias a ti. Pues si no tenemos ninguna pregunta más, pasamos al mundo de Utopía. ¿De momento todo bien? Vale. Vale, genial. De todas formas, bueno, si a lo largo de la sesión, de nuevo, si os surge alguna duda o lo que sea, me interrumpís, levantáis la mano y con eso yo ya sé que queréis participar. Vale. Voy a entrar aquí dentro de Utopía. A ver si me funciona el ratón. Aquí estamos. Vale. Y os voy a enseñar cómo funciona todo esto. Voy a entrar en el espacio de docente y la ventaja que tiene Utopía también es que, claro, nosotros ya tenemos definidas más de 500 situaciones de aprendizaje en base a la LOMLOE. O sea, que no tenéis que empezar desde cero, sino que tenéis una librería de actividades que ya tiene asociados sus saberes básicos, tiene asociados sus criterios de evaluación, tiene asociadas sus competencias específicas y viene ya todo hecho. Pero además lo que os quiero enseñar hoy es cómo crear vuestras propias situaciones de aprendizaje. Primero os voy a enseñar una que ya está definida, que es esta de los números romanos, que os he dado unas pequeñas pistas antes. Y después vamos a crear nuestra propia situación de aprendizaje para que veáis cómo funciona todo este mecanismo, ¿no? Dentro de Utopía, bueno, yo aquí tengo mis clases. Esta es una cuenta que tenemos de prueba, entonces hay muchas más clases de las que habría una normal. Y aquí tengo la parte de situaciones. Entonces, para programar una situación, tengo este botón verde aquí. Y aquí, pues, tenemos dos opciones. Tenemos, por un lado, la librería, donde tenemos estas situaciones que hemos creado nosotros o han creado otros docentes que han decidido compartir con la comunidad. O tenemos la opción de crear nuestra propia situación de aprendizaje desde cero, ¿vale? Voy a empezar por la librería y vamos a irnos a la de los números romanos. A ver, números romanos. Aquí está. Vale. Esta es la situación de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles hemos dicho que eran las claves? Primero, la situación de aprendizaje tiene que ser algo que motive al alumnado, que movilice los saberes y no simplemente nos los muestre, ¿no? Entonces, en esa situación de aprendizaje, por ejemplo, que se llama Las ruinas de la isla, nos dice que, oye, estamos en una isla y hemos encontrado esas ruinas romanas. Y parece que las ruinas se esconden algún secreto. Entonces, vamos a descubrirlo. Eso sería la situación como tal.
El saber básico que estamos movilizando, en este caso, son los números romanos. Y los criterios de evaluación, en este caso, como es una situación de aprendizaje ya creada por nosotros, ya nos vienen asignados. En este caso es el 4.1 y el 7.2. Además, aquí estos numeritos que nos muestra aquí, nos está mostrando cómo estos criterios de evaluación se asocian a las competencias específicas y luego a las globales, ¿no? En este caso vemos que estos criterios se están asociando a la competencia STEM, la digital, la de aprender a aprender y la emprendedora, ¿vale? Que son las que están así resaltadas. La lingüística, plurilingüe, ciudadana y... esta no recuerdo ahora cuál es. Estas que nos salen así más blanquitas significa que en este caso no se están trabajando. Entonces, así de un vistazo podemos ver tanto los criterios que estamos trabajando como las competencias específicas y esas competencias globales que estamos viendo en este caso, ¿no? Y la situación de aprendizaje básicamente consiste en trabajar estas pantallas, ¿no? Aquí nos dice que llegamos a las ruinas romanas y en la entrada vemos una inscripción que pone una fecha de construcción. Pone CCLVII. ¿En qué año construyeron estas ruinas? Y aquí nos vemos pues estas ruinas que estamos descubriendo, ¿no? De nuevo, aquí lo que estamos haciendo es movilizar este saber básico de leer estos números romanos, pero dándoles ese contexto, ¿no? De decir, oye, pues estás descubriendo estas ruinas, te estás adentrando en esta civilización, así motivamos al alumno a querer trabajar esto, ¿no? Entonces, en este caso es 257. Como estoy en el área de profesores, ya me salen resueltas. Vale, nos seguimos adentrando en las ruinas y encontramos una inscripción. Leemos lo que pone. Para encontrar el corazón de nuestra civilización, camina DCLII, pasos hacia el norte, y CCCXIV, pasos hacia el este. ¿Cuántos pasos tenemos que caminar? Y aquí, pues, oye, pues seguimos. Esto es como una especie de escape room virtual, ¿no? En la que tenemos que ir avanzando un número de pasos, descifrando estos números romanos, ¿no? Y hoy, tras caminar los pasos correspondientes, llegas a este edificio en el cual encuentras una inscripción que describe diferentes salas. Parece que la sala más importante es la numerada como CDXLIV. ¿Qué sala es? Vale, pues esta es la 444, ¿no? Y oye, entramos en esa sala y encuentras una estatua en condiciones muy buenas. Los arqueólogos pueden aprender muchísimo gracias a este descubrimiento y vemos que pone tal. ¿Puedes decir a nuestros arqueólogos de cuándo es la estatua? Pues del 279, ¿no? Aquí estamos, básicamente eso, estamos movilizando estos saberes dentro del contexto de descubrir estas ruinas romanas. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que hacemos en Utopía es que no simplemente os damos esta situación de aprendizaje ya trabajada, sino que os damos una parte inicial para que el alumno, estos saberes básicos, asegurarnos que los tiene frescos, que los ha trabajado en clase, ¿no? Porque la forma de trabajar Utopía en clase normalmente es en torno a semanal, es decir, en clase hablaríamos de los números romanos durante una semana, el viernes que igual los chavales están más cansados o tienen menos ganas, les ponemos estas actividades que para ellos pues son algo más motivadoras y de esa manera comprobamos que lo han entendido. Pero para dar un repaso a estos saberes básicos tenemos la parte de investigación. En estas pantallas, básicamente, les vamos a explicar lo que son los números romanos y lo vamos a recordar con una serie de preguntas para que de forma intuitiva ellos lo vayan resolviendo. Básicamente, la definición de lo que son los números romanos no se la damos, sino que es algo que se tienen que ganar. Como con las metodologías activas, tienen que utilizar pues, su intuición, su trabajo para desbloquear esa definición, ¿no? Entonces, les iremos haciendo una serie de preguntas para que ellos mismos lleguen a estos saberes. Pues aquí, por ejemplo, hablamos de un reloj y este es verdadero o falso, les vamos explicando y nos vamos adentrando en los números romanos y vamos entendiendo cómo los van trabajando. Y al final del todo les damos esta definición donde explicamos lo que son los números romanos y cómo funcionan. De esa manera tienen un repaso por si acaso alguno durante en clase pues no ha prestado atención o no ha entendido algún área, pues la propia plataforma nos da un recuerdo de cómo lo tenemos que trabajar. Básicamente, la manera es que primero trabajan las pantallas de investigación y luego se adentran en la experimentación, donde van a movilizar esos saberes básicos, ¿vale? Entonces, así funciona la situación de aprendizaje ya creada por nosotros. Si yo quisiera usar esto en clase, le voy a añadir, defino para qué alumnos y defino las fechas y ya la podría asignar. Pero también os voy a mostrar cómo sería el proceso de crear mi propia situación de aprendizaje. Entonces, aquí en vez de ir a la librería, le voy a dar a crear desde cero y vamos a crear esta situación de aprendizaje. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero ver el título. Y el título, por un lado tenemos el título de cara a docentes y el título de cara a alumnos. De cara a docentes normalmente nos referimos a los saberes básicos que estamos movilizando para tener claro, oye, ¿qué contenido estamos trabajando en esta situación? Pues puede ser, yo qué sé, la caída del Imperio Austrohúngaro, yo qué sé. Y tenemos
que definir, oye, esto es una situación de primaria, de secundaria, de formación profesional, pues digamos que es de secundaria, y dentro de qué área, ¿no? Pues vamos a decir que esta es de geografía e historia, que el idioma es español, y este botón de aquí es para decir, oye, quiero compartir esta situación con cualquiera, o de momento la voy a dejar privada, o se la voy a compartir con mi centro. Si la ponéis para todos, pues otros docentes podrán también utilizarla para su clase, ¿no? Aquí vamos a poner el nombre de la situación y una descripción. Entonces, de nuevo, pues lo que queremos es motivar a los alumnos con algo atractivo, ¿no? Yo qué sé, podemos pensar que podemos hacer un roleplay de diferentes personajes históricos, podemos hacer algo que a ellos les llame un poco la atención, ¿no? Pues descubre qué pasó en la batalla de no sé qué o lo que queramos poner, ¿no? Y luego definiríamos aquí saberes básicos. Por predeterminado se nos pone el título como el saber básico principal y luego podemos añadir otros saberes básicos, porque como os digo, una situación de aprendizaje no solo tiene por qué trabajar un saber, sino que puede trabajar más, ¿no? Y con los criterios de evaluación, lo que hacemos para simplificarlo es que simplemente os damos la lista de criterios de esta asignatura y elegís los que os cuadren, ¿no? Pues aquí vamos a ver, pues identificar, valorar y mostrar interés por problemas que afectan a la sociedad, por ejemplo. Y añadimos otro de, yo qué sé, valorar el grado de sostenibilidad y equilibrio de diferentes espacios, pues, por ejemplo. Y automáticamente, eligiendo esos criterios de evaluación, nos va a sacar las competencias específicas y nos va a sacar las competencias globales del perfil de salida. Para que a nivel evaluativo yo no tenga que hacer como el método tradicional, que tenía que irme al BOE, mirar esto con qué se asocia y tal, sino que dentro de la propia plataforma ya está todo asociado y todo esto viene de manera automática, ¿no? Yo luego dentro de esto puedo ir creándome mis pantallas, como las que habéis visto antes, pues yo aquí tengo una serie de formatos y puedo ir configurando las pantallas que quiera trabajar. Oye, pues vamos a meter una de elige la respuesta correcta, en la que vamos a preguntar quién es, bla, 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 ¿no? Y aquí podemos añadir una imagen, poner una animación, poner varias opciones, podemos poner A, B y C, decimos que la correcta es la B, y ya hemos creado nuestra primera pantalla. Y así como el que crea un PowerPoint o como el que crea un Kahoot, pues vamos añadiendo las diferentes pantallas para nuestra situación de aprendizaje. Y aquí, como veis, pues tenéis bastantes opciones, pues podéis poner vídeos, podéis poner verdadero o falso, ordenar, elegir la correcta. Tenéis muchas opciones para poder ir trabajando todo esto, ¿no? De momento esa situación de aprendizaje, como no me la he trabajado mucho, la voy a eliminar, pero bueno, si la quisiese guardar, le daría que guardar y ya no saldría, pero yo aquí la voy a eliminar porque no tiene muchos contenidos. Y así es como se trabajaría pues, una situación de aprendizaje dentro de Utopía, ¿no? Luego, cuando yo entro como alumno, voy a ver esas situaciones de aprendizaje que me van mandando los docentes y además lo bueno de Utopía es que lo contextualiza dentro de un juego. Es decir, cada alumno se va construyendo su aldea dentro de una isla y para avanzar necesita los puntos que consigue al completar estas situaciones de aprendizaje. De esa manera, además de tener el incentivo intrínseco que tienen por solucionar la situación, pues eso, el adentrarse en esta situación de aprendizaje, el querer resolverla, el querer aprender, pues tienen el incentivo adicional de conseguir esos puntos para cada uno de ellos desarrollar nuestras aldeas, ¿no? Ahora me voy a meter un poquito en la parte de juego para enseñaros un poquito cómo funciona, pero de nuevo, quiero hacer otra pausa por si os ha quedado alguna duda de cómo se programa una situación de aprendizaje, cómo se trabaja esto dentro de Utopía. Quería hacer una pregunta. Cuando creas una nueva situación de aprendizaje y tienes que seleccionar los contenidos, si te puedes ir otra vez a la pantalla o no. Sí. Sí. Una situación nueva. ¿Crear la mía propia desde cero? Crear la mía propia, sí. Entonces, a la hora de determinar los saberes básicos movilizados, así como en la segunda parte te van apareciendo para elegir, en esta primera parte, ¿tú puedes elegir de algún sitio o tienes que saber los que son? No, en los criterios de evaluación al final son más estables, digamos, entre diferentes zonas, diferentes currículos, etcétera. Entonces, sí que ponemos la lista para que los podáis elegir. Ahora, los saberes básicos varían más en función de la zona en la que estemos, de dónde esté nuestro centro, etcétera. Entonces, simplemente lo que damos es la opción de escribir lo que vosotros queráis. No tenéis por qué elegir de una lista, sino que podéis escribir el criterio que estéis trabajando, ¿no? Entonces, sí que es pues, bastante natural. Yo creo que, oye, pues dentro de mi área, que pueden ser las matemáticas, pues poner las sumas y las restas, pues en vez de elegir de una lista de sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, simplemente pondría sumas y restas.
Vale, y en el área de FP también se puede encontrar fácilmente, ¿no? Sí, en el área de FP la única diferencia es que en vez de hablar de criterios de evaluación hablamos de resultados de aprendizaje, ¿vale? Entonces, no tenemos, digamos, un perfil de salida como el que tenemos tan definido en primaria y en secundaria, sino que lo que vamos a definir es los resultados de aprendizaje dentro de nuestra asignatura y va a alimentar esa evaluación dentro de Utopía. Pero al final funciona prácticamente de la misma manera, la estructura es muy similar, lo que pasa es que en FP pues, no nos exigen, digamos, unir de todas las asignaturas para crear ese perfil de salida. Vale, genial. Muchas gracias. Nada, un placer. Y bueno, también para que lo veáis, voy a borrar esta que acabo de crear. Lo que hacemos nosotros dentro de Utopía es cuando van trabajando los alumnos todas estas diferentes áreas, pues os damos ya este perfil de salida de manera automática, ¿no? Como nosotros ya sabemos los criterios de evaluación de las situaciones de aprendizaje que están trabajando, pues automáticamente se va rellenando este gráfico, nos mostrando la competencia lingüística, la STEM, la digital, de este alumno en concreto. Y esos datos se pueden exportar tanto como PDF como Excel para al final pues poder entender cómo va cada alumno. Dentro de cada competencia, además, desagregamos por los escritores operativos, porque como los criterios de evaluación se asocian a las competencias específicas y las específicas no van directamente a la global, sino que van al escritor operativo, podemos diferenciar, oye, pues cada alumno qué escritores operativos ha trabajado más, dónde necesita un poco más de ayuda. Al final de lo que se trata todo esto es de haceros la vida más fácil, o sea, de que no tengáis vosotros que hacer todo este trabajo manual, que es un trabajo, insisto, positivo. O sea, yo creo que la LOMLOE tiene un impacto positivo en las aulas, pero que exige mucho de vosotros a nivel administrativo. Entonces, lo que tratamos de hacer con Utopía es simplificar todo este trabajo. Primero, daros un montón de situaciones de aprendizaje ya creadas que podéis utilizar para ir para adelante vosotros. Y segundo, las situaciones que creéis vosotros, pues que automáticamente se registren y que no tengáis que hacer ese trabajo de unir todos los elementos evaluativos, ¿no? Y luego de cara al alumno está toda la parte de juego que os he comentado, ¿no? En la sesión de hoy no me va a dar tiempo a entrar mucho en esto. Al final, sobre todo lo que queríamos ver hoy es la programación como tal, pero sí que os voy a enseñar muy brevemente cómo es esa parte de juego dentro de Utopía. Entrando aquí como alumno. Vale. Este sería el archipiélago de Utopía. Aquí lo que ocurre es que cada alumno, como os comentaba, se tiene que ir desarrollando su aldea, ¿no? Entonces, esta sería la mía, esta sería un compañero, este sería otro, este sería otro. Entonces, para desarrollar mi aldea, entro en este área y yo ahora mismo tengo 30 habitantes. ¿Cómo aumento el número de habitantes? Tengo que ir construyendo y mejorando casas, ¿no? Aquí tengo casas de madera, pues que tengo hasta nivel 7, nivel 1, etcétera. Ahora, para mejorarlas necesito energía, que como veis tengo 0 kilovatios. Y esa energía la consigo en el laboratorio energético, con diferentes mejoras que cada alumno se va configurando. Pues uno se puede poner paneles solares, otro carbón, etcétera. Aquí lo interesante es que nosotros estamos dándoles la opción a ellos de construir su aldea como ellos quieran. Y aplicamos el Thinking Based Learning. Es decir, yo no le digo a un alumno, oye, contaminar está mal, porque eso no se van a acordar. Lo que hacemos es creamos esta simulación y si un alumno, por ejemplo, pone la mina de carbón y empieza a contaminar un montón, pues a largo plazo perderá habitantes. Él va a ver las consecuencias directas de sus decisiones y al final es una metodología activa que permite que el alumno recuerde mucho más lo que estamos trabajando, ¿no? Y también nos permite sacar información evaluativa bastante interesante, ¿no? Todas estas decisiones. Pero bueno, el tema es que si yo quiero la mina de carbón y quiero desbloquearla, necesito puntos. Aquí me dice, oye, no tienes suficientes puntos para comprar este edificio. Para conseguir estos puntos, lo que tengo que hacer son esas situaciones de aprendizaje que nosotros estamos mandándoles. Entonces, eso es lo que os decía, que les damos un incentivo adicional, además de lo que es la propia situación, que ya está en un contexto pues, digital más atractivo para ellos, les damos ese incentivo de juego para que ellos quieran ir trabajando estos contenidos, ¿no? Y como preguntabas al principio sobre educación física, también tenemos situación de aprendizaje de educación física, pues sobre nutrición, sobre este tipo de cosas que pueden ir trabajando aquí y para esos días que no querramos salir por el motivo que sea, pues podamos trabajar también dentro de lo que sería la plataforma, ¿no? De esa manera, al final, lo que intentamos es, pues como os decía, que el alumno tenga una experiencia gamificada, más atractiva, que le llame la atención dentro de clase y que vosotros tengáis ese trabajo evaluativo y de programación curricular de una manera más sencilla.
Además de ser una plataforma digital, nos permite personalizar mucho más el aprendizaje, ¿no? Si recordáis, una de las cosas que nos exigía la LOMLOE a la hora de crear esta sociedad de aprendizaje es atender a la diversidad de los alumnos. Dentro de Utopía nosotros podemos programar situaciones específicas para alumnos en concreto, podemos crear grupos dentro de nuestra clase y de esa manera cada alumno puede tener una experiencia de aprendizaje totalmente personalizada y totalmente diferente al de sus compañeros de clase en función de las necesidades educativas que vaya teniendo. Y básicamente, así a grosso modo, es como funciona Utopía. Os he dicho que teníamos 2 regalos para vosotros. El primero es esa ficha que os vamos a mandar por correo con, oye, cómo programar una situación de aprendizaje con toda la información que tenéis que sacar para poder llevarla al aula. El segundo es que en este mismo correo, pues, os vamos a mandar un mensaje para si queréis utilizar Utopía, os vamos a dar una versión durante un mes gratuita para que podáis entrar a fondo, podáis crear situaciones de aprendizaje, podéis personalizarlas y podéis sacar esos datos evaluativos. Y así tenéis una manera de trabajar con Utopía en el aula, podéis hacer una prueba y ver si os llama la atención y si queréis utilizarlo. Y esto sería todo por mi parte. Nos han sobrado 10 minutos, tiempo perfecto por si queda alguna otra duda o alguna otra cosa que queramos comentar. Y si no, pues oye, prometí menos de 1 hora y es menos de 1 hora. Oye, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Agradezco un montón que os hayáis pasado por aquí. En breve recibiréis el email con toda esta información que os he dicho, de tanto esas fichas para crear vuestras propias situaciones como la posibilidad de tener la licencia de Utopía. Y nada, mucha suerte en las aulas. Hasta luego.